Yo los invito a que nosotros leamos Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Y voy a molestarlos una vez más en reverencia a la palabra del Señor. Si podemos ponernos de pie solamente 2 minutos más. Romanos 6, versículo 1 dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivir y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Padre, bendice tu palabra. Espíritu Santo, da sabiduría. Y Dios, guíanos en el estudio de este poderoso pasaje, como dice aquí, para tu gloria, para el bien de tu pueblo. Amén. Pueden tomar asiento. Como una galería de arte, cuando nosotros caminamos los pasillos de una galería, Romanos ha sido en cierta forma un tipo de galería. Nos llevó caminando por los pasillos oscuros del capítulo 1 y 3, en la que nos enseñó, nos mostró la depravación de todo ser humano, nuestra propia depravación. Pudimos ver nuestro estado físico, espiritual, y hemos llegado ahora a la gran sala gloriosa de la justificación por la fe en los capítulos 4 y 5. El domingo pasado escuchamos a Pablo terminar el capítulo 5 con una verdad que para mí y para todos nosotros es una verdad asombrosa, porque al final del capítulo 5 él dice estas palabras: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde abunda el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que por más profundo que el pecado pueda parecer en tu vida, o que veas el pecado que a veces tú confrontas, quizás no de ti, pero de la caída de este mundo, quizás de las consecuencias del pecado que invaden nuestra vida, la promesa de Dios es que por más profundo que eso sea, la gracia de Dios es aún más profunda.
Y eso debería hacernos decir amén. Por más profundo que sea el pecado, la gracia de Dios es más profunda. Voy a decirlo nuevamente, por más profundo que sea el pecado, la gracia de Dios es más profunda. Amén. Que cuando nosotros pecamos, aún en nuestra vida personal, la gracia de Dios abunda aún más. Pero como suele suceder en nuestras vidas, por culpa del mal, por culpa del egoísmo, como sucede cuando nosotros vemos una verdad profunda, el corazón del hombre, Pablo nos ha dicho, está inclinado muchas veces hacia el mal. Y yo creo que eso puede ocasionar de que nosotros intentemos torcer esta verdad. Y esta mañana no solo quiero que nosotros estudiemos doctrina, sino que yo creo que nosotros también hoy estudiemos y entendamos nuestra identidad. Vamos a descubrir que el evangelio no es solo, como muchos piensan, un boleto al cielo, sino también se trata sobre una transformación radical diaria en nuestras vidas. Una transformación de quienes nosotros somos. Y creo que muchas veces nosotros nos hemos quedado un poquito muy cómodos en nuestra jornada con Cristo. Amén. Si usted se siente que quizás usted está luchando con algún pecado, que quizás usted siente que no lo suelta, quizás usted se siente espiritualmente seco, quizás usted está enfrentando algo, mi oración es que hoy nosotros podamos recibir respuestas de la palabra de Dios. Si usted está familiarizado, hay un juego que hace años que yo no lo juego, pero es un juego que ha dividido muchas familias y se llama el juego de Monopolio. Si usted está moviendo la cabeza, entiende las relaciones que se han quebrantado en sus hogares por este juego. Es un juego en el que la meta es que tú necesitas comprar la mayor propiedad que puedas lo más rápido posible y tratar de causar estrés financiero en el resto de los jugadores. Pero una de las cosas también para añadir al estrés es el hecho de que también podrías terminar en la cárcel del juego. Hay una tarjeta que todo jugador trata de obtener lo más rápido posible, y es la tarjeta que dice salir de la cárcel gratis, o salir gratis de la cárcel, lo cual te protege, da paz al jugador de que en caso de que tú termines en una de las, a mover tu ficha en uno de los espacios que te pueden enviar a la cárcel y pagar la multa, esta tarjeta simplemente te da el pase y te libra de tu pagar la multa. Eso lleva a veces a nosotros poder hacer esta pregunta a mí personalmente: ¿qué tal si una tarjeta así existiera verdaderamente en la vida de nosotros? Y la segunda pregunta un poquito más profunda es: ¿te daría esa tarjeta paz? ¿Lo ves como una bendición o sería una tentación? ¿A dónde te lleva tu mente si tuvieras eso? ¿Qué te dice tu corazón en esta mañana? ¿Qué tú harías si tú pudieras salirte con cualquier cosa? Yo creo que así mismo nosotros podemos pensar sobre la gracia de Dios, que lo usamos como justificación para nosotros continuar pecando. Y aquí es donde entra nuestro texto de hoy, porque Pablo se anticipa a la voz de crítica, quizás a un objetor, a alguien que tiene algún problema con lo que ya él ha dicho en el capítulo 5, y que él diga a esta persona: espérate un momento, Pablo, si tú dices que la gracia brilla más donde hay más pecado, entonces no debería de yo entonces quizás aún tratar de pecar más para que Dios reciba más gloria al Él perdonarnos. O aún que alguien diga: yo tengo un problema con la gracia de Dios, yo tengo un problema con el hecho de que Dios nos salva y que no hay nada que nos pueda separar, nos pueda quitar esa salvación, porque entonces eso me da a mí la tentación
de que yo haga lo que me dé la gana una vez que tengo esa salvación. No, el problema, como Él nos va a revelar, no son las promesas de Dios. El problema es nuestro corazón. Y Pablo anticipa esto. Y esa es la pregunta del versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Si más pecado produce más gracia, ¿no sería entonces correcto yo seguir pecando? Y la respuesta de Pablo es muy clara y contundente en el versículo 2. ¿Qué dice él? Por supuesto que no. Noten los signos de exclamación. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en él? La forma en la cual él frasea esta respuesta es casi como para decir, no hace sentido. Si tú estás muerto a algo, ¿cómo es posible que tú sigas viviendo así? Y aquí, en esta respuesta de él, ¿verdad? Hay una verdad doctrinal que nosotros hemos tocado brevemente, hemos entrado y salido. Pero hay una verdad doctrinal del Evangelio que Pablo nos quiere hacer entender y que yo creo que nosotros podamos entender. Y es la diferencia entre lo que es justificación y lo que es santidad o santificación. Y yo quiero simplemente aclararte aclararte en estos dos puntos. Jesús nos ha declarado, nosotros hemos visto en los capítulos 4 y 5, que Jesús nos ha declarado libres de la penalidad del pecado. Quiere decir que no nos multa por lo que nosotros merecemos pagar. Porque ¿quién lo pagó por nosotros? Jesucristo. Justificación es que somos libres de la penalidad del pecado. Eso se llama justificación, lo que Él desarrolló en Romanos 1 al 4. Pero Jesús también nos libera del poder del pecado. Y eso se llama santificación. Y es de lo que se trata Romanos 6. Justificación, somos libres de la culpa del pecado. Santificación es que nosotros somos libres del dominio del pecado, lo cual es algo continuo en nuestra vida. Es algo que nosotros trabajamos o el Señor nos empodera, como vamos a ver, para nosotros poderlo hacer. Y es lo que Él utiliza y comienza a detallar en Romanos 6. La santificación es un proceso continuo. Es un proceso progresivo en el que Dios nos hace más parecidos a Jesús mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? Eso es lo que está pasando. Esa es una de las labores del Espíritu Santo. Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo en pecado ahora que nosotros le pertenecemos a Él. Amén. Una vez que le pertenecemos a Jesús. Y Él quiere que nosotros entendamos esto. Ahora Pablo, que hace en el versículo 2 esta declaración contundente, Él nos va a dar a nosotros unas motivaciones de por qué nosotros no debemos de usar esto como una excusa para nosotros pecar. Primeramente, en los versículos 3 al 4, Él nos dice que nuestra primera motivación, nuestro primer motivo, nos dice aquí, es porque tienes nueva vida. Y Pablo va a usar la metáfora de muerte y resurrección, hablando sobre que somos muertos al pecado. Y él lo dice en el versículo 2, y aquí lo repite en esta sección. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Esta connotación de bautismo podemos verlo como el bautismo de aguas, pero ese no es el término que él está utilizando aquí. La palabra sigue siendo sumergirse. Dice, porque ustedes, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Y la connotación que nosotros podemos utilizar para ponerle una lógica humana, nosotros lo podemos ver como envolverse en algo. Cuando tú eres definido por algo. ¿Cuántos aquí han leído un libro y se han sentido que están envueltos en el libro? Cuando que llegas al punto que estás tan envuelto en él que si alguien dice algo mal sobre ese libro, tú lo tomas personalmente.
Dice, el libro es horrible. Yo, wow, jodan. ¿Por qué? Porque estoy envuelto en el libro. Cuando hablo sobre algo que es un hobby apasionado para mí, yo me identifico con eso. Y es la misma connotación que Pablo está diciendo. ¿Acaso ustedes olvidaron que cuando ustedes fueron unidos a Cristo Jesús, nos unimos a Él? Tú estás envuelto en Él. Tú eres parte con Él en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Fuiste sumergido simbólicamente. Eso es lo que significa cuando nosotros vemos el bautismo del sumergimiento y el levantamiento. Es muerte y resurrección. Tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y lo que le está diciendo, casi en conexión con el versículo 2, ya tú has muerto, es que las cosas muertas no responden. Las cosas muertas no se mueven, ¿verdad? No reaccionan. Las cosas muertas son insensibles a lo que les pueda ocurrir. Y de la misma forma Él dice, nosotros también debemos desarrollar ese hábito. Pero Él dice, no es que estás en el proceso de muerte, sino que tú también estás muerto en Cristo, resucitado y levantado en Él. Y Él usa esa analogía de la muerte para en verdad describir nuestra relación con el pecado. No lo que nuestra relación debe de ser, aunque va a hablar un poco en cuanto a ese entorno. Pero Él dice, antes de eso, esta es tu realidad. Tu relación con el pecado está muerta. Y está diciendo que cuando entregaste tu vida a Jesús, Él está diciendo, el viejo tú murió. Y que ahora tú debes ser insensible a los deseos pecaminosos. ¿Y cuál es la primera implicación? Que Él dice que en Cristo, porque el viejo yo está muerto, Él dice, recibimos vida nueva. En la versión que a veces yo leo dice novedad de vida. Novedad, algo nuevo. Y lo que Él está diciendo es algo que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es comenzar de nuevo. Eso es lo que Él quiere decir. Comenzar de nuevo o nacer de nuevo es comenzar de nuevo. Que Dios te ha dado ¿qué? Una nueva vida, unos nuevos hábitos, unas nuevas inclinaciones. Te ha dado un corazón nuevo. Amén. Nacer de nuevo significa que yo estoy comenzando, yo he comenzado de nuevo. Y esto es lo que representa el bautismo. Nos sumergimos. ¿Por qué? Porque hay una muerte, hay una imagen de muerte, resurrección. Nuestra nueva identidad en Cristo es una razón para no seguir pecando. ¿Por qué volver a lo viejo si ya has ascendido a lo nuevo? ¿Por qué? Y Él dice, sé libre del pecado porque tú eres nuevo. Amén. No solamente se detiene ahí, pero en el versículo 5 nos da un segundo motivo. No solamente porque tienes vida nueva, sino dice porque tienes vida espiritual. O si lo quieres más corto, porque estás vivo. Porque estás vivo. Versículo 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Esta es otra implicación del hecho de que somos muertos al pecado. Si lo han notado, nosotros somos nuevos, ahora tenemos vida verdadera, vida espiritual. Que antes de nosotros conocer a Cristo, éramos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Es lo que la palabra y el evangelio nos enseña, que no teníamos. ¿Qué significa eso? Que estábamos muertos en transgresiones y en pecados. Es que tú y yo no teníamos la capacidad de no pecar. No teníamos la capacidad de no pecar. El pecado nos definía, nosotros éramos pecado. Era imposible, no había posibilidad de yo no pecar. Elegíamos el pecado porque no había poder para yo poder elegir otra cosa. Y es lo que le está diciendo. Por ahora en Cristo, Dios no solamente nos ha dado vida nueva, pero dice, pero ahora ustedes están vivos. Hay una vida espiritual, un avivamiento espiritual.
estamos unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección, vivimos entonces vidas resucitadas. ¿Qué hay? Que hay una nueva vitalidad espiritual que nos capacita. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Ahora yo tengo una decisión. Ahora tengo la decisión de yo escoger obedecer a Dios en lugar de mis deseos pecaminosos. Que ahora yo puedo elegir obedecerlo, que yo puedo elegir alejarme del pecado de una manera que yo no podía hacerlo antes. En nuestra cochera tenemos una puerta que entra a nuestra cocina, y poco a poco esa puerta se ha vuelto un poquito más difícil de abrir, hasta el punto que yo sé cómo abrirla. No voy a decirle cómo, porque confío en todos ustedes, pero Dios me dice que sea astuto como la serpiente. Pero si yo le digo a alguien que entre a mi casa por esa puerta, hay mucha posibilidad de que esta persona no pueda entrar. La orden que yo le doy de que él entre está obstaculizada por esa puerta que no abre. No hay ninguna otra cosa que esa persona pueda hacer. Ahora, cuando yo entro y yo sé y yo puedo abrir esa puerta y dar la misma orden, esa persona entra. De la misma forma, nosotros no podíamos entrar. Había algo que nosotros no podíamos obedecer. Oh, pero llegó un Redentor que abrió la puerta por nosotros. Y ahora nosotros podemos entrar y hemos entrado en comunión con Él. Yo tengo acceso a Él. Yo puedo elegir salir por la puerta y ser afectado por los elementos. Pero no significa eso que yo no tengo acceso continuo a una relación con mi Señor. Y Él está hablando sobre nuestra capacidad para nosotros poder elegir ahora. Que cuando tú estás espiritualmente muerto, la puerta de la obediencia está cerrada con llave. Pero cuando tú eres vivificado, como dice Él, cuando tu espíritu está avivado, está vivo, esa puerta se abre para ti. Amén. Eso no solamente tienes vida nueva, no solamente estás vivo espiritualmente. Versículos 6 al 10 nos dice también que es que tercero motivo, porque eres libre. Porque eres libre. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. O los versículos 6 y 7 nos dicen que ya no somos esclavos del pecado, porque la persona que ha muerto es libre del pecado. Si hemos muerto al pecado, el pecado ya no tiene ninguna reclamación sobre nosotros. Él nuevamente apela a la implicación de estar muertos al pecado. Versículo 8, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, dice que murió ¿cuántas veces? Una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Que ahora que estamos en Cristo hemos sido liberados del dominio del pecado, que tú eres un hombre libre, que tú eres una mujer libre. Y también nos dice Colosenses capítulo 1 que pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. ¿Y qué hizo? Perdonó nuestros pecados. Cuando salió, creo que fue durante el fin de la guerra civil, conocemos esto de que hubieron muchos esclavos que fueron liberados por medio de la proclamación de emancipación. Y el hecho de que nosotros se celebra aquí Juneteenth, junio 19, es el hecho de que aunque se firmó la libertad de muchos esclavos, muchos continuaron viviendo
y trabajando como si todavía fueran esclavos. De hecho, no sucedió hasta casi un año después que las noticias llegaron a Texas. Usted se imagina el que tú recibas un mensaje que diga: el resto del mundo está libre, el resto de tu gente han estado en libertad y tú has continuado viviendo en esclavitud porque el enemigo, en ese caso, te ha hecho creer algo que no es cierto. Y eso es lo que nosotros y lo que Pablo en cierta forma nos está diciendo, que tu estatus ha cambiado completamente, pero tu comportamiento quizás no ha cambiado. Y Pablo nos dice: tú ya tienes los papeles de libertad. Ya tus papeles han sido firmados. Ya tú tienes acceso. Ya has sido firmado con la sangre de Cristo. Pero tu comportamiento, dice, no sigas viviendo como esclavo de un amo que ya no tiene autoridad sobre ti. Él quiere que nosotros entendamos que muchas veces nosotros hemos sido libertados de las cadenas del pecado, pero muchas veces nos damos cuenta que sin nosotros ver, muchas veces agarramos las cadenas y nos las tiramos sobre los hombros sin darnos cuenta. Muchas veces sí dándonos cuenta. Obviamente él dice: es una decisión. Que cuando tú tomas una decisión, es como tú ponerte cadenas que ya han sido quitadas de encima de ti. Ahora por decisión tuya, no porque alguien te las ató. ¿Cómo tú estás viviendo hoy? Que cada vez que tú decides entrar en pecado, es como si tú mismo estuvieras poniéndote las cadenas otra vez encima. Y cuando llegamos a los versículos 11 al 14, si estas cosas que él ha dicho sobre nuestra identidad son verdad, si somos nuevos, si estamos vivos, si somos libres, entonces ¿qué se nos llama a nosotros a hacer? Y eso es lo que Pablo nos va a dar. Porque en el versículo 11 del capítulo 6 es el primer lugar hasta ahora que Pablo va a darnos instrucciones. Es el primer lugar donde él empieza a darnos mandatos a nosotros. Hemos llegado, hasta ahora no hemos visto nada que él nos ha mandado a hacer. ¿Qué hace el primero? El primero define nuestra identidad. El primero define la verdad de nuestra identidad. No lo está diciendo para que simplemente lo creas y diga: ven, yo puedo. No. Él dice: esta es tu realidad. Vívela como que es tu realidad. Y luego él dice, nos da 4 mandatos en total. Versículo 11. ¿Qué hacemos ahora que conocemos nuestra identidad? Versículo 11 dice: considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos 11, versículo 11 dice: así también ustedes deberían considerarse. Diga conmigo: considera. Es más, dígase a la persona al lado suyo: míralo, dígale: considera. Considera, dígaselo como que lo cree, con los ojos grandes. Considera que tú has sido y que eres muerto al pecado y vivo para Dios. Eso es lo que le está diciendo. Considerar significa calcular, significa decidir, significa que el creyente no va a está muerto al pecado y vivo para Dios. Amén. ¿Lo creemos? Que yo estoy puesto, que yo puedo decir que mi decisión es el yo creer y decir: yo estoy muerto al pecado y estoy vivo para Dios. No voy a volver al cementerio del viejo yo. Yo voy a vivir como si yo estuviera vivo para Dios. Amén. Y es lo que Él nos dice, que yo estoy llamado a convertirme en lo que Dios ya ha declarado que yo soy. Yo estoy llamado a vivir para Él. Por lo tanto, yo decido vivir tal y como Dios me ha declarado que yo soy. Vivo en Él y muerto al pecado. ¿Por qué vuelvo al cementerio del viejo yo a acostarme sobre la tierra?
no solamente nos dice, consideren, versículo 12, también nos dice, no dejen que el pecado controle sus vidas. Ese es el segundo mandato que Él nos da. Versículo 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Esa palabra que Él usa, controlar, la palabra original es reinar, algo que reina sobre ti. No dejes que el pecado reine en sus vidas. Primero dice a nosotros, Él dice, considera en tu mente que tú estás muerto al pecado. Comienza con nuestra forma de pensar, y luego Él dice, no dejes que el pecado controle tus vidas, diciendo que el pecado no permitan que reine, no permiten que controle la manera en que vives, no caigas ante los deseos pecaminosos. Y lo describe como algo que reina, como algo que está encima. ¿Quién reina? Típicamente un rey, ¿verdad que sí? Y la connotación en la que Él lo está diciendo es literalmente, no dejen que el pecado sea su rey. No dejes que sea un rey. Pablo está diciendo que el pecado, si tú lo dejas, es un rey tirano que no tiene reino, pero que sí te va a dominar. Es un rey tirano que te va a dominar, que el pecado va a gobernar sobre ustedes, que es capaz de quitarte todo y que te va a usar a ti hasta que tú estés vacío. Y que en cambio Él no te da nada, que al final lo que hace es destruirte. Hay una cita que compartió el pastor con nosotros que dice, el pecado es un amo destituido o derrocado que constantemente quiere recuperar su reino. Pero para el cristiano el pecado es un monarca destronado, es un rey sin reino, es un rey sin corona. Y esto es lo que Él dice. Primero, considera esta verdad. Estás muerto en pecado, estás vivo para Dios. Pero segundo, no dejes que el pecado te controle. Quiere decir que tú estás en un proceso activo y no pasivo, porque el pecado va a querer distraerte. Número 3, versículo 13 nos dice, no se ofrezcan al pecado. No solamente no dejes que te controle, entiende que es un rey que no tiene su trono, pero que es tirano, viene atrás de ti. Pero versículo 13, no se ofrezcan al pecado, no se ofrezcan como instrumentos para servir al pecado. Ese es el versículo 3, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Después de que Él nos ayuda a ver el pecado como un rey destronado que no tiene trono, al cual tú estás muerto ya, aquí Pablo dice, no permitan que este rey los use a ustedes como un arma en manos del enemigo. Una de las imágenes que más me da esta connotación, el simbolismo, en varias de las guerras que el Estados Unidos ha tenido en el 75, cuando dejaron Vietnam, una de las críticas más recientemente en Afganistán, en el 2021, es el hecho de que cuando las Fuerzas Armadas salieron, dejaron mucho de su equipo militar en esas áreas. Y lo que pasa es que las personas socialistas, el gobierno socialista se apoderó de muchas de estas. Estamos hablando de vehículos, armas, transportación, comunicación, tecnología. Y la connotación que da es el hecho de que luego ellos utilizaron estas armas para oprimir a personas de la región también. Y la imagen que para mí me da es, no se dejen caer en manos del enemigo para ser usado como armas en su arsenal. Cuando nosotros vemos en otras iglesias, yo espero que aquí no, que Dios nos libre y nos dé la sabiduría para no llegar a ese lugar. Pero cuando nosotros vemos hermanos en pelea con otros hermanos, iglesias divididas, personas heridas, gente saliendo y dividiéndose por la mitad
porque este pastor hizo esto, o porque hay dos líderes peleándose, o cuando escuchamos de este tipo de división, hermano, no quiero simplificarlo, pero la solución o la causa es bastante simple. Lo que tú estás viendo, hermano, entendemos que lo que está pasando es que alguien se dejó ser un instrumento de guerra para el otro bando. Y es lo que vemos. Vemos naciones, en este caso en los dos ejemplos, vemos su misma gente atacándose a ellos mismos por sus propias ideologías. Y no es eso lo que nosotros vemos en una iglesia que se divide y está herida. Hermanos contra hermanos. ¿Por qué? Porque la única forma que un hermano ataca a otro hermano es porque está siendo utilizado como arsenal y como arma en el arsenal del enemigo. Sobre la próxima vez que tú tengas algún tipo de confrontación o ocasión contra alguien, mira la palabra de Dios y pregúntate: ¿estoy siendo un instrumento en las manos del enemigo? ¿O estoy siendo un instrumento para la gloria de Dios? Y es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos de acuerdo a este pasaje. No te dejes ser parte. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Para aquellos que conocen y son fanáticos del fútbol, ¿verdad? La tragedia más grande del fútbol es meter goles en la portería del equipo opuesto. Sin embargo, eso es lo que él está diciendo que pasa. ¿Por qué? Porque tu gol es acreditado al lado opuesto. Pablo dice: no se dejen usar por el enemigo. Y luego nos da el último mandato, versículos 13 y 14. Ofrézcanse a Dios como instrumentos para la gloria de Dios. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Él describe aquí el pecado como un amo en el versículo 14. Él dice que el pecado no tendrá dominio ni señorío sobre ustedes, que ya no tienes que ofrecerte para servir a ese amo que te esclaviza. En cambio, tú estás llamado ahora a ofrecerte a Dios. Te hago esta pregunta en esta mañana: ¿a quién? Tienes una elección, pero la pregunta es: ¿a quién me ofrezco yo? ¿Al pecado o a Dios? Si nos hiciéramos esa pregunta más cada día, creo que nos ayudaría mucho. ¿A quién me estoy ofreciendo yo hoy con mis decisiones? ¿A Dios o al pecado? Y la promesa final es el ancla de nuestra alma, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Dice que lo que nos quiere dejar saber es que estar bajo la ley es intentar ser santo en nuestras propias fuerzas, lo cual solo nos lleva a nosotros fallar una y otra vez. ¿Por qué sigo peleando con esta tentación y este pecado que no me suelta? Pero él dice: estás bajo la gracia. Es poder vivir en el poder de la unión que ya tienes con Cristo. No nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. Y quizás hoy tú vienes sintiéndote derrotado. Yo he estado ahí, créanme. Tal vez tú has estado tratando de mejorar tu comportamiento, pero sin entender tu identidad. O quizás tal vez llevas años sintiéndote atrapado en lo mismo. Una y otra vez pecando, pensando que así te vas a quedar para siempre. Escucha bien lo que Pablo dice aquí. Que si tú estás en Cristo, ya no eres la persona que tú solías ser. Que el viejo tú que murió, que tienes vida nueva. Vas a seguir siendo esclavo a un amo que no tiene autoridad ya sobre ti.
Y te animo que hoy tú decidas poner tu vida en las manos del Señor. Vas a decidir ser manipulado por un rey que ya no tiene autoridad, o vas a decidir poner tu vida en aquel que quiere cargar tu pecado por ti, que ya lo hizo, dice aquí, una sola vez. Y si tú eres de aquí, si tú has dado tu vida al Señor, yo quiero animarte con esto. Si estás enfrentando situaciones en tu vida y dices, Señor, ¿qué hago cuando enfrento pecado? Quiero darte esta aplicación a ti. Recuerda tu identidad. Mañana por la mañana, cuando la tentación te toca la puerta, recuerda Romanos 6 y que tú puedas decir, esa no es mi naturaleza ahora. Yo estoy vivo para Dios. Pero segundo, también entrégate cada día. Voy a usar la palabra, suena un poquito raro, pero voy a usar las palabras de Pablo. Entrega todos tus miembros. Todos los días entrega, haz una rendición consciente de cada parte de tu ser al Señor hoy. Señor, te doy mis ojos. Señor, te doy mis manos. Señor, te doy mi lengua. ¿Cuántos sabemos que a la lengua le gusta estar suelta? Ponlo en la mano del Señor y dile, Señor, úsalos como instrumento de justicia. No solamente entrégale, pero también quiero animarte, aléjate de la valla. No sé si decimos valla, no sé si se dice barda, pero Él te ha sacado del campo del pecado y te ha puesto en el campo de tu Redentor. Pero muchas veces nosotros todavía podemos escuchar las voces del enemigo en el otro lado de la barda. Y lo que nosotros tenemos que hacer cada día es alejarnos más y más de la barda y movernos más hacia el centro del campo. Aléjate de la barda. No te creas, yo puedo jugar un poquito, nada me va a pasar, puedo caminar en la línea, en la frontera. No. Aléjate de la barda. Acércate más a la voz de tu Salvador, a su palabra cada mañana. Y pues finalmente, hermano, descansa en su gracia. Tú no estás solo. Puedes pensar que lo estás. No estás solo en esta lucha. El Cristo que venció a la muerte, mi hermano, escúchame, vive en ti. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por el milagro de la unión con Cristo. Gracias porque no solo perdonaste nuestros pecados, sino que nos hiciste criaturas nuevas. Gracias porque la muerte de Cristo fue nuestra muerte y su resurrección es nuestra vida. Ayúdanos a vivir esta semana a la luz de esta verdad gloriosa. Que no sigamos viviendo como esclavos cuando fuimos hechos hijos libres. Que el mundo vea que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque la gracia de Jesús sobreabunda. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.